Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Teléfono Negro 2. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Teléfono Negro 2 es una próxima película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y escrita por Derrickson y C. Robert Cargill, quienes produjeron junto a Jason Blum. Es una secuela de The Black Phone, 2021, que a su vez es una adaptación del cuento de 2004 de Joe Hill. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora y Jeremy Davis, quienes repiten sus papeles con Demian Bichir y Ariana Rivas uniéndose al reparto. La película se estrenará en Fantastic Fest en septiembre de 2025 y está previsto que Universal Pictures la estrene en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025. Elenco: Mason Thames como Finney, el único superviviente conocido del Grabber. Madeleine McGraw como Gwen, la hermana de Finney. Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney. Demian Bichir como supervisor del campamento Lago Alpino. Miguel Mora como el hermano de una de las víctimas del agarrador. El actor interpretó previamente a Robin, el viejo amigo de Finney, quien fue asesinado por el agarrador. Jeremy Davis como el padre de Terrence, Finney y Gwen. Ariana Rivas como la sobrina del supervisor. Producción. En junio de 2022, Scott Derrickson declaró que, si bien Joe Hill protegía su historia, el autor le había propuesto una idea maravillosa para una secuela que estaba dispuesto a dirigir si la primera película era un éxito. En agosto, Derrickson y Hill confirmaron que estaban en conversaciones con el estudio para realizar una secuela. Derrickson se refirió al éxito financiero de The Black Phone como uno de los catalizadores del desarrollo del proyecto. Hill afirmó que su inspiración para escribir una secuela se basó en la imagen icónica de las máscaras de Grabber. En noviembre de 2023, se informó que Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Casares Mora repetirían sus papeles de la primera película. El guión fue escrito por Scott Derrickson y C. Robert Cargill, y el dúo también se desempeñó como productor de la secuela. En diciembre, se confirmó que Derrickson regresaría como director. En septiembre de 2024, Demian Bichir se unió al elenco. Con el título provisional de Mysterium, la fotografía principal comenzó en Toronto el 4 de noviembre de 2024 y estaba programada para concluir el 15 de enero de 2025, con Per M. Ekberg como director de fotografía. En diciembre, Ariana Rivas se unió al elenco.
El rodaje concluyó el 23 de enero de 2025. El primer adelanto de The Black Phone 2 se presentó en la CinemaCon y ya anticipa un giro inesperado. Gwen, Madeleine McGraw, es quien está en peligro, mientras que Finney, Mason Thames, asume el papel de Salvador. El entorno es gélido, las imágenes oníricas y el terror se inclina con fuerza hacia lo sobrenatural. Imagina la energía de Pesadilla en Elm Street con un toque moderno. Tras su estreno inicial en verano, El Teléfono Negro 2 ya tiene fecha de estreno fijada para el 17 de octubre de 2025, 4 meses más tarde de lo previsto. Pero, ¿en serio? Es una obra perfecta para Halloween. Cines, palomitas y un villano enmascarado acechando entre las sombras. Un éxito de terror de temporada. Universal Pictures se encargará de la distribución, aunque los detalles de la transmisión aún son un secreto. A pesar de su aparente destino en la primera película, Ethan Hawke regresa como el agarrador, ya sea acechando desde el más allá o resucitando sus retorcidas costumbres. Su regreso aumenta el factor de miedo. También regresan Mason Thames como Finney, Madeleine McGraw como Gwen, Jeremy Davis como Terrence Shaw y Miguel Mora como Robin. Se trata de una alineación repleta de personajes que mezclan supervivientes originales y sangre nueva, lo que sugiere que se desarrollará más de una historia aterradora. El guionista y director Scott Derrickson describe la secuela como una historia de terror sobre la transición a la adultez en el instituto. Evoluciona de forma natural a partir del contexto escolar original, y con Joe Hill, autor del cuento original, aportando ideas para la secuela, la historia se tornará más oscura, extraña y mucho más fantasmal. Aunque los detalles oficiales de la trama son un secreto, los primeros rumores sugieren que The Grabber podría ser ahora una entidad sobrenatural en toda regla, posiblemente revolucionando el concepto inquietante del teléfono. Derrickson adelantó: Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial. Así es como se hace una secuela de Black Phone. La gran actualización, un adelanto mostrado en la CinemaCon, confirma el cambio de tono. La pesadilla de Gwen, la nueva pelea de Finney y más acción fantasmal con el agarrador. Si a esto le sumamos un elenco en constante crecimiento y el apoyo de Hill a la historia, queda claro que esta secuela no es solo una ganga. Es el comienzo de una franquicia de terror completa. Así que sí, apúntenlo en sus calendarios. El Teléfono Negro 2 está marcando el ritmo para octubre de 2025. Y esta vez, nadie está a salvo al otro lado de la línea. Black Phone 2 es la próxima secuela del exitoso film de terror de 2022, The Black Phone, y ya hay muchísimos detalles aterradores sobre el regreso de Grabber. The Black Phone recibió críticas positivas tanto de la crítica como del público, y la mayoría elogió a Ethan Hawke por su interpretación del terrorífico villano protagonista de la historia. La película ha mantenido un gran interés desde su estreno, con indicios de una posible secuela por parte de Derrickson, Hawke y el autor original, Joe Hill. La película de Blumhouse, The Black Phone, se basa en un cuento escrito por Hill y narra la captura de Finney Shaw, de 13 años, por un asesino en serie conocido como El Agarrador. Como adaptación del cuento de terror de Joe Hill, The Black Phone tiene mucho margen para una secuela. La narrativa dejó la puerta abierta a una intensa historia de Black Phone 2, que enfrenta al público con El Agarrador por segunda vez. Derrickson, Hawke y Hill dejaron claro de inmediato que tenían la vista puesta en una secuela, y en 2023 se confirmó que Black Phone 2 estaba en camino. Aunque muchos detalles de la secuela siguen siendo un misterio, las últimas noticias confirman que un nuevo miembro del reparto se ha unido a Black Phone 2. Para completar el reparto, que incluye muchas caras que regresan, Anna Laurie ha sido elegida para interpretar a un personaje aún desconocido. La veterana del terror ha participado en películas como They Them y la próxima película Final Destination, Bloodlines, y se supone que interpretará a una de las próximas víctimas de The Grabber. Se une a figuras como Mason Thames y Ethan Hawke, así como a los recién llegados Demian Bichir y Ariana Rivas. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fanáticos,
que no pueden esperar más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela alcance una audiencia más grande, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. La fecha de estreno de Black Phone 2 se fijó originalmente para el 27 de junio de 2025, pero se ha modificado. Ahora, la secuela de terror está programada para el 17 de octubre de 2025. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fans que ansían más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela consiga una mayor audiencia, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. Será distribuida por Universal Pictures y se espera su estreno en cines. Por el momento, no se sabe cuándo estará disponible Black Phone 2 en streaming, ni dónde podrá verse una vez finalizada su temporada en cines. Para ayudar a que la secuela cobre impulso, Ethan Hawke regresará como el Agarrador en Black Phone 2. No se sabe con certeza cómo regresará el Agarrador, considerando su muerte al final de la primera película, pero a menudo es difícil contener a un buen villano. Junto al ícono del terror en auge, el resto del elenco principal de la primera película también repetirá sus papeles, incluyendo a Mason Thames como Finney, el némesis de El Agarrador. Asimismo, Madeleine McGraw regresará como Gwen junto a Jeremy Davis como Terrence y Miguel Mora como Robin. Además de los rostros que regresan, el elenco de Black Phone 2 sigue creciendo con la incorporación de Demian Bichir, la monja, en un papel aún sin nombre. La joven estrella Ariana Rivas, un trabajador, también se ha unido al reparto en un papel aún no revelado, y a ella se une Anna Lore, protagonista de They Them. Muchos de los jóvenes actores probablemente formarán parte del próximo grupo de víctimas de The Grabber, especialmente con el inicio de su reinado de terror sobrenatural. Aún no hay detalles específicos sobre la trama de Black Phone 2, pero el director de la primera película, Scott Derrickson, ha revelado que el autor Joe Hill tiene algunas ideas sobre lo que podría implicar la secuela. En una entrevista de 2022, Scott Derrickson adelantó que Hill ya tiene una idea sólida para una secuela de The Black Phone y que el director estaría encantado de volver para darle vida. Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial, me encantó. Joe es muy protector y personal con su material, pero vino a mí con la idea y le dije, así es como se hace una secuela de Black Phone. Genial. Aunque no está claro qué propuso Joe Hill como secuela de Black Phone, la historia actual se presta a muchas posibilidades. Si las víctimas de The Grabber pueden llamar desde el más allá y tener algún efecto en el mundo real, quizás una secuela lo muestre haciendo algo similar, aunque de una forma mucho más aterradora. El primer avance que llegó en la CinemaCon de 2025 lo reveló, y es evidente que The Grabber se ha convertido en un terror sobrenatural en la secuela. Otra posibilidad es indagar en el pasado de The Grabber y descubrir qué lo hace ser como es. La motivación del asesino es clave en cualquier franquicia de terror, e íconos como Freddy Krueger y Jason Voorhees tienen razones bastante claras para convertirse en pesadillas cinematográficas. Aún no hay nada seguro, pero Black Phone 2 solo está limitada por la imaginación de sus creadores. Aunque aún no se ha publicado un tráiler oficial, se mostró un adelanto en la CinemaCon. Ambientada en invierno, la secuela parece cambiar el guión. Gwen, Madeleine McGraw, podría ser ahora quien esté en peligro, mientras Finney, Mason Thames, intenta salvarla. Las imágenes oníricas insinúan terrores al estilo de Pesadilla en Elm Street, con más elementos sobrenaturales. Los detalles de la trama aún son un secreto, pero el guionista y director Scott Derrickson afirma que será una historia de terror sobre la transición a la adultez en un instituto, que evolucionará naturalmente a partir del contexto escolar de la primera película. Ethan Hawke regresa como el Agarrador, posiblemente en forma fantasmal. Ya sea acechando a Gwen y Finney o acosando a nuevas víctimas, esta secuela promete ser el inicio de una franquicia de terror completa. Los fanáticos del terror están celebrando el lanzamiento de un tráiler de lo que llaman una de las películas más aterradoras de la historia reciente. Black Phone 2, la secuela del thriller de terror sobrenatural Black Phone, que se estrenó en el Reino Unido en 2022, está protagonizada por Ethan Hawke como un secuestrador de niños en serie apodado The Grabber.
A lo largo de la película, una de sus víctimas utiliza un teléfono misterioso para comunicarse con otros niños y adolescentes que han sido capturados previamente. El lunes, 2 de junio, se lanzó un tráiler de la secuela de la película y desde entonces ha acumulado millones de visitas y miles de comentarios. La primera Black Phone es una de mis películas de terror favoritas de la última década, escribió alguien. No sé cómo será la secuela, pero si logra capturar la atmósfera de la primera, me quedo en ella. Otro agregó, vi la primera película cuando salió y fue una experiencia que cambió mi vida. La primera fue la mejor película de terror que vi en mucho tiempo, añadió un tercero. No pensé que la película necesitara una secuela. Esta es fascinante. Sigan haciendo películas de terror, comentó un usuario en redes sociales. El director de la película, Scott Derrickson, habló sobre las presiones para estar a la altura de las expectativas de los fanáticos de la primera, mientras explicaba lo que podían esperar en la secuela. Definitivamente está ocurriendo algo temático diferente, le dijo a Collider. Creo que la primera película de Black Phone es más un thriller sobrenatural que una película de terror. Siempre lo he pensado. Se clasifica como película de terror por algunos de los extremos que aborda. Pero cuando se hace una película de terror de instituto, de cualquier tipo, se espera que satisfaga el deseo del público de un terror más intenso y elevado. Por eso, esta película es más gráfica, es más violenta, es más sangrienta. La sinopsis de la película de Universal confirma el regreso del protagonista original, Finn, Mason Thames, y el regreso de su hermana, el nuevo objetivo del villano aparentemente resucitado de Hawk. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha con la vida tras su cautiverio, la testaruda quinceañera Gwen empieza a recibir llamadas en sueños desde el teléfono negro y a tener visiones inquietantes de 3 chicos acosados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake. Continúa. Decidida a resolver el misterio y acabar con el tormento que sufren ella y su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta invernal. Allí, descubre una desgarradora intersección entre el agarrador y la historia de su propia familia. Juntos, ella y Finn deben enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y más importante para ellos de lo que cualquiera podría imaginar. Teléfono Negro 2 es una próxima película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y escrita por Derrickson y C. Robert Cargill, quienes produjeron junto a Jason Blum. Es una secuela de The Black Phone, 2021, que a su vez es una adaptación del cuento de 2004 de Joe Hill. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora y Jeremy Davis, quienes repiten sus papeles con Demian Bichir y Ariana Rivas uniéndose al reparto. La película se estrenará en Fantastic Fest en septiembre de 2025 y está previsto que Universal Pictures la estrene en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025. Elenco. Mason Thames como Finney, el único superviviente conocido del Grabber. Madeleine McGraw como Gwen, la hermana de Finney. Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney. Demian Bichir como supervisor del campamento Lago Alpino. Miguel Mora como el hermano de una de las víctimas del agarrador. El actor interpretó previamente a Robin, el viejo amigo de Finney, quien fue asesinado por el agarrador. Jeremy Davis como el padre de Terrence, Finney y Gwen. Ariana Rivas como la sobrina del supervisor. Producción. En junio de 2022, Scott Derrickson declaró que, si bien Joe Hill protegía su historia, el autor le había propuesto una idea maravillosa para una secuela que estaba dispuesto a dirigir si la primera película era un éxito. En agosto, Derrickson y Hill confirmaron que estaban en conversaciones con el estudio para realizar una secuela. Derrickson se refirió al éxito financiero de The Black Phone como uno de los catalizadores del desarrollo del proyecto. Hill afirmó que su inspiración para escribir una secuela se basó en la imagen icónica de las máscaras de Grabber. En noviembre de 2023, se informó que Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Casares Mora repetirían sus papeles de la primera película. El guión fue escrito por Scott Derrickson y C. Robert Cargill, y el dúo también se desempeñó como productor de la secuela. En diciembre, se confirmó que Derrickson regresaría como director.
En septiembre de 2024, Demian Bichir se unió al elenco. Con el título provisional de Mysterium, la fotografía principal comenzó en Toronto el 4 de noviembre de 2024 y estaba programada para concluir el 15 de enero de 2025, con Per M. Ekberg como director de fotografía. En diciembre, Ariana Rivas se unió al elenco. El rodaje concluyó el 23 de enero de 2025. El primer adelanto de The Black Phone 2 se presentó en la CinemaCon y ya anticipa un giro inesperado. Gwen, Madeleine McGraw, es quien está en peligro, mientras que Finney, Mason Thames, asume el papel de Salvador. El entorno es gélido, las imágenes oníricas y el terror se inclina con fuerza hacia lo sobrenatural. Imagina la energía de Pesadilla en Elm Street con un toque moderno. Tras su estreno inicial en verano, El teléfono negro 2 ya tiene fecha de estreno fijada para el 17 de octubre de 2025, 4 meses más tarde de lo previsto. Pero, ¿en serio? Es una obra perfecta para Halloween. Cines, palomitas y un villano enmascarado acechando entre las sombras. Un éxito de terror de temporada. Universal Pictures se encargará de la distribución, aunque los detalles de la transmisión aún son un secreto. A pesar de su aparente destino en la primera película, Ethan Hawke regresa como el agarrador, ya sea acechando desde el más allá o resucitando sus retorcidas costumbres. Su regreso aumenta el factor de miedo. También regresan Mason Thames como Finney, Madeleine McGraw como Gwen, Jeremy Davis como Terrence Shaw y Miguel Mora como Robin. Se trata de una alineación repleta de personajes que mezclan supervivientes originales y sangre nueva, lo que sugiere que se desarrollará más de una historia aterradora. El guionista y director Scott Derrickson describe la secuela como una historia de terror sobre la transición a la adultez en el instituto. Evoluciona de forma natural a partir del contexto escolar original, y con Joe Hill, autor del cuento original, aportando ideas para la secuela, la historia se tornará más oscura, extraña y mucho más fantasmal. Aunque los detalles oficiales de la trama son un secreto, los primeros rumores sugieren que The Grabber podría ser ahora una entidad sobrenatural en toda regla, posiblemente revolucionando el concepto inquietante del teléfono. Derrickson adelantó: Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial. Así es como se hace una secuela de Black Phone. La gran actualización, un adelanto mostrado en la CinemaCon, confirma el cambio de tono. La pesadilla de Gwen, la nueva pelea de Finney y más acción fantasmal con el agarrador. Si a esto le sumamos un elenco en constante crecimiento y el apoyo de Hill a la historia, queda claro que esta secuela no es solo una ganga. Es el comienzo de una franquicia de terror completa. Así que sí, apúntelo en sus calendarios. El teléfono negro 2 está marcando el ritmo para octubre de 2025. Y esta vez, nadie está a salvo al otro lado de la línea. Black Phone 2 es la próxima secuela del exitoso film de terror de 2022, The Black Phone, y ya hay muchísimos detalles aterradores sobre el regreso de Grabber. The Black Phone recibió críticas positivas tanto de la crítica como del público, y la mayoría elogió a Ethan Hawke por su interpretación del terrorífico villano protagonista de la historia. La película ha mantenido un gran interés desde su estreno, con indicios de una posible secuela por parte de Derrickson, Hawke y el autor original, Joe Hill. La película de Blumhouse, The Black Phone, se basa en un cuento escrito por Hill y narra la captura de Finney Shaw, de 13 años, por un asesino en serie conocido como El Agarrador. Como adaptación del cuento de terror de Joe Hill, The Black Phone tiene mucho margen para una secuela. La narrativa dejó la puerta abierta a una intensa historia de Black Phone 2, que enfrenta al público con El Agarrador por segunda vez. Derrickson, Hawke y Hill dejaron claro de inmediato que tenían la vista puesta en una secuela, y en 2023 se confirmó que Black Phone 2 estaba en camino. Aunque muchos detalles de la secuela siguen siendo un misterio, las últimas noticias confirman que un nuevo miembro del reparto se ha unido a Black Phone 2. Para completar el reparto, que incluye muchas caras que regresan, Anna Laurie ha sido elegida para interpretar a un personaje aún desconocido. La veterana del terror ha participado en películas como
They Them, y la próxima película Final Destination, Bloodlines, y se supone que interpretará a una de las próximas víctimas de The Grabber. Se une a figuras como Mason Thames y Ethan Hawke, así como a los recién llegados Demian Bichir y Ariana Rivas. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fanáticos, que no pueden esperar más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela alcance una audiencia más grande, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. La fecha de estreno de Black Phone 2 se fijó originalmente para el 27 de junio de 2025, pero se ha modificado. Ahora, la secuela de terror está programada para el 17 de octubre de 2025. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fans que ansían más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela consiga una mayor audiencia, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. Será distribuida por Universal Pictures y se espera su estreno en cines. Por el momento, no se sabe cuándo estará disponible Black Phone 2 en streaming, ni dónde podrá verse una vez finalizada su temporada en cines. Para ayudar a que la secuela cobre impulso, Ethan Hawke regresará como el agarrador en Black Phone 2. No se sabe con certeza cómo regresará el agarrador, considerando su muerte al final de la primera película, pero a menudo es difícil contener a un buen villano. Junto al ícono del terror en auge, el resto del elenco principal de la primera película también repetirá sus papeles, incluyendo a Mason Thames como Finney, el némesis de El Agarrador. Asimismo, Madeleine McGraw regresará como Gwen junto a Jeremy Davis como Terrence y Miguel Mora como Robin. Además de los rostros que regresan, el elenco de Black Phone 2 sigue creciendo con la incorporación de Demian Bichir, la monja, en un papel aún sin nombre. La joven estrella Ariana Rivas, un trabajador, también se ha unido al reparto en un papel aún no revelado, y a ella se une Anna Lore, protagonista de They Them. Muchos de los jóvenes actores probablemente formarán parte del próximo grupo de víctimas de The Grabber, especialmente con el inicio de su reinado de terror sobrenatural. Aún no hay detalles específicos sobre la trama de Black Phone 2, pero el director de la primera película, Scott Derrickson, ha revelado que el autor Joe Hill tiene algunas ideas sobre lo que podría implicar la secuela. En una entrevista de 2022, Scott Derrickson adelantó que Hill ya tiene una idea sólida para una secuela de The Black Phone y que el director estaría encantado de volver para darle vida. Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial, me encantó. Joe es muy protector y personal con su material, pero vino a mí con la idea y le dije, así es como se hace una secuela de Black Phone. Genial. Aunque no está claro qué propuso Joe Hill como secuela de Black Phone, la historia actual se presta a muchas posibilidades. Si las víctimas de The Grabber pueden llamar desde el más allá y tener algún efecto en el mundo real, quizás una secuela lo muestre haciendo algo similar, aunque de una forma mucho más aterradora. El primer avance que llegó en la CinemaCon de 2025 lo reveló, y es evidente que The Grabber se ha convertido en un terror sobrenatural en la secuela. Otra posibilidad es indagar en el pasado de The Grabber y descubrir qué lo hace ser como es. La motivación del asesino es clave en cualquier franquicia de terror, e íconos como Freddy Krueger y Jason Voorhees tienen razones bastante claras para convertirse en pesadillas cinematográficas. Aún no hay nada seguro, pero Black Phone 2 solo está limitada por la imaginación de sus creadores. Aunque aún no se ha publicado un tráiler oficial, se mostró un adelanto en la CinemaCon. Ambientada en invierno, la secuela parece cambiar el guión. Gwen, Madeleine McGraw, podría ser ahora quien esté en peligro, mientras Finney, Mason Thames, intenta salvarla. Las imágenes oníricas insinúan terrores al estilo de Pesadilla en Elm Street, con más elementos sobrenaturales. Los detalles de la trama aún son un secreto, pero el guionista y director Scott Derrickson afirma que será una historia de terror sobre la transición a la adultez en un instituto que evolucionará naturalmente a partir del contexto escolar de la primera película. Ethan Hawke regresa como el agarrador, posiblemente en forma fantasmal. Ya sea acechando a Gwen y Finney o acosando a nuevas víctimas, esta secuela promete ser el inicio de una franquicia de terror completa.
Los fanáticos del terror están celebrando el lanzamiento de un tráiler de lo que llaman una de las películas más aterradoras de la historia reciente. Black Phone 2, la secuela del thriller de terror sobrenatural Black Phone, que se estrenó en el Reino Unido en 2022, está protagonizada por Ethan Hawke como un secuestrador de niños en serie apodado The Grabber. A lo largo de la película, una de sus víctimas utiliza un teléfono misterioso para comunicarse con otros niños y adolescentes que han sido capturados previamente. El lunes, 2 de junio, se lanzó un tráiler de la secuela de la película y desde entonces ha acumulado millones de visitas y miles de comentarios. La primera Black Phone es una de mis películas de terror favoritas de la última década, escribió alguien. No sé cómo será la secuela, pero si logra capturar la atmósfera de la primera, me quedo en ella. Otro agregó, vi la primera película cuando salió y fue una experiencia que cambió mi vida. La primera fue la mejor película de terror que vi en mucho tiempo, añadió un tercero. No pensé que la película necesitara una secuela. Esta es fascinante. Sigan haciendo películas de terror, comentó un usuario en redes sociales. El director de la película, Scott Derrickson, habló sobre las presiones para estar a la altura de las expectativas de los fanáticos de la primera, mientras explicaba lo que podían esperar en la secuela. Definitivamente está ocurriendo algo temático diferente, le dijo a Collider. Creo que la primera película de Black Phone es más un thriller sobrenatural que una película de terror. Siempre lo he pensado. Se clasifica como película de terror por algunos de los extremos que aborda. Pero cuando se hace una película de terror de instituto, de cualquier tipo, se espera que satisfaga el deseo del público de un terror más intenso y elevado. Por eso, esta película es más gráfica, es más violenta, es más sangrienta. La sinopsis de la película de Universal confirma el regreso del protagonista original, Finn, Mason Thames, y el regreso de su hermana, el nuevo objetivo del villano aparentemente resucitado de Hawke. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha con la vida tras su cautiverio, la testaruda quinceañera Gwen empieza a recibir llamadas en sueños desde el teléfono negro y a tener visiones inquietantes de 3 chicos acosados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake. Continúa. Decidida a resolver el misterio y acabar con el tormento que sufren ella y su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta invernal. Allí, descubre una desgarradora intersección entre el agarrador y la historia de su propia familia. Juntos, ella y Finn deben enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y más importante para ellos de lo que cualquiera podría imaginar. Teléfono Negro 2 es una próxima película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y escrita por Derrickson y C. Robert Cargill, quienes produjeron junto a Jason Blum. Es una secuela de The Black Phone, 2021, que a su vez es una adaptación del cuento de 2004 de Joe Hill. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora y Jeremy Davis, quienes repiten sus papeles con Demian Bichir y Ariana Rivas uniéndose al reparto. La película se estrenará en Fantastic Fest en septiembre de 2025 y está previsto que Universal Pictures la estrene en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025. Elenco. Mason Thames como Finney, el único superviviente conocido del Grabber. Madeleine McGraw como Gwen, la hermana de Finney. Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney. Demian Bichir como supervisor del campamento Lago Alpino. Miguel Mora como el hermano de una de las víctimas del agarrador. El actor interpretó previamente a Robin, el viejo amigo de Finney, quien fue asesinado por el agarrador. Jeremy Davis como el padre de Terrence, Finney y Gwen. Ariana Rivas como la sobrina del supervisor. Producción. En junio de 2022, Scott Derrickson declaró que, si bien Joe Hill protegía su historia, el autor le había propuesto una idea maravillosa para una secuela que estaba dispuesto a dirigir si la primera película era un éxito. En agosto, Derrickson y Hill confirmaron que estaban en conversaciones con el estudio para realizar una secuela. Derrickson se refirió al éxito financiero de The Black Phone como uno de los catalizadores del desarrollo del proyecto. Hill afirmó que su inspiración para escribir una secuela
se basó en la imagen icónica de las máscaras de Grabber. En noviembre de 2023 se informó que Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Casares Mora repetirían sus papeles de la primera película. El guión fue escrito por Scott Derrickson y C. Robert Cargill, y el dúo también se desempeñó como productor de la secuela. En diciembre, se confirmó que Derrickson regresaría como director. En septiembre de 2024, Demian Bichir se unió al elenco. Con el título provisional de Mysterium, la fotografía principal comenzó en Toronto el 4 de noviembre de 2024 y estaba programada para concluir el 15 de enero de 2025, con Per M. Ekberg como director de fotografía. En diciembre, Ariana Rivas se unió al elenco. El rodaje concluyó el 23 de enero de 2025. El primer adelanto de The Black Phone 2 se presentó en la CinemaCon y ya anticipa un giro inesperado. Gwen, Madeleine McGraw, es quien está en peligro, mientras que Finney, Mason Thames, asume el papel de Salvador. El entorno es gélido, las imágenes oníricas y el terror se inclina con fuerza hacia lo sobrenatural. Imagina la energía de Pesadilla en Elm Street con un toque moderno. Tras su estreno inicial en verano, El teléfono negro 2 ya tiene fecha de estreno fijada para el 17 de octubre de 2025, 4 meses más tarde de lo previsto. Pero, ¿en serio? Es una obra perfecta para Halloween. Cines, palomitas y un villano enmascarado acechando entre las sombras. Un éxito de terror de temporada. Universal Pictures se encargará de la distribución, aunque los detalles de la transmisión aún son un secreto. A pesar de su aparente destino en la primera película, Ethan Hawke regresa como el agarrador, ya sea acechando desde el más allá o resucitando sus retorcidas costumbres. Su regreso aumenta el factor de miedo. También regresan Mason Thames como Finney, Madeleine McGraw como Gwen, Jeremy Davis como Terrence Shaw y Miguel Mora como Robin. Se trata de una alineación repleta de personajes que mezclan supervivientes originales y sangre nueva, lo que sugiere que se desarrollará más de una historia aterradora. El guionista y director Scott Derrickson describe la secuela como una historia de terror sobre la transición a la adultez en el instituto. Evoluciona de forma natural a partir del contexto escolar original, y con Joe Hill, autor del cuento original, aportando ideas para la secuela, la historia se tornará más oscura, extraña y mucho más fantasmal. Aunque los detalles oficiales de la trama son un secreto, los primeros rumores sugieren que The Grabber podría ser ahora una entidad sobrenatural en toda regla, posiblemente revolucionando el concepto inquietante del teléfono. Derrickson adelantó: Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial. Así es como se hace una secuela de Black Phone. La gran actualización, un adelanto mostrado en la CinemaCon, confirma el cambio de tono. La pesadilla de Gwen, la nueva pelea de Finney y más acción fantasmal con el agarrador. Si a esto le sumamos un elenco en constante crecimiento y el apoyo de Hill a la historia, queda claro que esta secuela no es solo una ganga. Es el comienzo de una franquicia de terror completa. Así que sí, apúntenlo en sus calendarios. El teléfono negro 2 está marcando el ritmo para octubre de 2025. Y esta vez, nadie está a salvo al otro lado de la línea. Black Phone 2 es la próxima secuela del exitoso film de terror de 2022, The Black Phone, y ya hay muchísimos detalles aterradores sobre el regreso de Grabber. The Black Phone recibió críticas positivas tanto de la crítica como del público, y la mayoría elogió a Ethan Hawke por su interpretación del terrorífico villano protagonista de la historia. La película ha mantenido un gran interés desde su estreno, con indicios de una posible secuela por parte de Derrickson, Hawke y el autor original, Joe Hill. La película de Blumhouse, The Black Phone, se basa en un cuento escrito por Hill y narra la captura de Finney Shaw, de 13 años, por un asesino en serie conocido como El Agarrador. Como adaptación del cuento de terror de Joe Hill, The Black Phone tiene mucho margen para una secuela. La narrativa dejó la puerta abierta a una intensa historia de Black Phone 2, que enfrenta al público con El Agarrador por segunda vez. Derrickson, Hawke y Hill
dejaron claro de inmediato que tenían la vista puesta en una secuela, y en 2023 se confirmó que Black Phone 2 estaba en camino. Aunque muchos detalles de la secuela siguen siendo un misterio, las últimas noticias confirman que un nuevo miembro del reparto se ha unido a Black Phone 2. Para completar el reparto, que incluye muchas caras que regresan, Anna Lorre ha sido elegida para interpretar a un personaje aún desconocido. La veterana del terror ha participado en películas como They Them y la próxima película Final Destination, Bloodlines, y se supone que interpretará a una de las próximas víctimas de The Grabber. Se une a figuras como Mason Thames y Ethan Hawke, así como a los recién llegados Demian Bichir y Ariana Rivas. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fanáticos, que no pueden esperar más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela alcance una audiencia más grande, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. La fecha de estreno de Black Phone 2 se fijó originalmente para el 27 de junio de 2025, pero se ha modificado. Ahora, la secuela de terror está programada para el 17 de octubre de 2025. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fans que ansían más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela consiga una mayor audiencia, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. Será distribuida por Universal Pictures y se espera su estreno en cines. Por el momento, no se sabe cuándo estará disponible Black Phone 2 en streaming, ni dónde podrá verse una vez finalizada su temporada en cines. Para ayudar a que la secuela cobre impulso, Ethan Hawke regresará como el agarrador en Black Phone 2. No se sabe con certeza cómo regresará el agarrador, considerando su muerte al final de la primera película, pero a menudo es difícil contener a un buen villano. Junto al ícono del terror en auge, el resto del elenco principal de la primera película también repetirá sus papeles, incluyendo a Mason Thames como Finney, el némesis de El Agarrador. Asimismo, Madeleine McGraw regresará como Gwen junto a Jeremy Davis como Terrence y Miguel Mora como Robin. Además de los rostros que regresan, el elenco de Black Phone 2 sigue creciendo con la incorporación de Demian Bichir, la monja, en un papel aún sin nombre. La joven estrella Ariana Rivas, un trabajador, también se ha unido al reparto en un papel aún no revelado, y a ella se une Anna Lorre, protagonista de They Them. Muchos de los jóvenes actores probablemente formarán parte del próximo grupo de víctimas de The Grabber, especialmente con el inicio de su reinado de terror sobrenatural. Aún no hay detalles específicos sobre la trama de Black Phone 2, pero el director de la primera película, Scott Derrickson, ha revelado que el autor Joe Hill tiene algunas ideas sobre lo que podría implicar la secuela. En una entrevista de 2022, Scott Derrickson adelantó que Hill ya tiene una idea sólida para una secuela de The Black Phone y que el director estaría encantado de volver para darle vida. Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial, me encantó. Joe es muy protector y personal con su material, pero vino a mí con la idea y le dije, así es como se hace una secuela de Black Phone. Genial. Aunque no está claro qué propuso Joe Hill como secuela de Black Phone, la historia actual se presta a muchas posibilidades. Si las víctimas de The Grabber pueden llamar desde el más allá y tener algún efecto en el mundo real, quizás una secuela lo muestre haciendo algo similar, aunque de una forma mucho más aterradora. El primer avance que llegó en la CinemaCon de 2025 lo reveló, y es evidente que The Grabber se ha convertido en un terror sobrenatural en la secuela. Otra posibilidad es indagar en el pasado de The Grabber y descubrir qué lo hace ser como es. La motivación del asesino es clave en cualquier franquicia de terror, e íconos como Freddy Krueger y Jason Voorhees tienen razones bastante claras para convertirse en pesadillas cinematográficas. Aún no hay nada seguro, pero Black Phone 2 solo está limitada por la imaginación de sus creadores. Aunque aún no se ha publicado un tráiler oficial, se mostró un adelanto en la CinemaCon. Ambientada en invierno, la secuela parece cambiar el guión. Gwen, Madeleine McGraw, podría ser ahora quien esté en peligro, mientras Finney, Mason Thames, intenta salvarla. Las imágenes oníricas insinúan terrores al estilo de Pesadilla en Elm Street, con más elementos sobrenaturales. Los detalles de la trama aún son un secreto,
pero el guionista y director Scott Derrickson afirma que será una historia de terror sobre la transición a la adultez en un instituto que evolucionará naturalmente a partir del contexto escolar de la primera película. Ethan Hawke regresa como el agarrador, posiblemente en forma fantasmal. Ya sea acechando a Gwen y Finney o acosando a nuevas víctimas, esta secuela promete ser el inicio de una franquicia de terror completa. Los fanáticos del terror están celebrando el lanzamiento de un tráiler de lo que llaman una de las películas más aterradoras de la historia reciente. Black Phone 2, la secuela del thriller de terror sobrenatural Black Phone, que se estrenó en el Reino Unido en 2022, está protagonizada por Ethan Hawke como un secuestrador de niños en serie apodado The Grabber. A lo largo de la película, una de sus víctimas utiliza un teléfono misterioso para comunicarse con otros niños y adolescentes que han sido capturados previamente. El lunes, 2 de junio, se lanzó un tráiler de la secuela de la película y desde entonces ha acumulado millones de visitas y miles de comentarios. La primera Black Phone es una de mis películas de terror favoritas de la última década, escribió alguien. No sé cómo será la secuela, pero si logra capturar la atmósfera de la primera, me quedo en ella. Otro agregó, vi la primera película cuando salió y fue una experiencia que cambió mi vida. La primera fue la mejor película de terror que vi en mucho tiempo, añadió un tercero. No pensé que la película necesitara una secuela. Esta es fascinante. Sigan haciendo películas de terror, comentó un usuario en redes sociales. El director de la película, Scott Derrickson, habló sobre las presiones para estar a la altura de las expectativas de los fanáticos de la primera, mientras explicaba lo que podían esperar en la secuela. Definitivamente está ocurriendo algo temático diferente, le dijo a Collider. Creo que la primera película de Black Phone es más un thriller sobrenatural que una película de terror. Siempre lo he pensado. Se clasifica como película de terror por algunos de los extremos que aborda. Pero cuando se hace una película de terror de instituto, de cualquier tipo, se espera que satisfaga el deseo del público de un terror más intenso y elevado. Por eso, esta película es más gráfica, es más violenta, es más sangrienta. La sinopsis de la película de Universal confirma el regreso del protagonista original, Finn, Mason Thames, y el regreso de su hermana, el nuevo objetivo del villano aparentemente resucitado de Hawke. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha con la vida tras su cautiverio, la testaruda quinceañera Gwen empieza a recibir llamadas en sueños desde el teléfono negro y a tener visiones inquietantes de 3 chicos acosados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake. Continúa. Decidida a resolver el misterio y acabar con el tormento que sufren ella y su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta invernal. Allí, descubre una desgarradora intersección entre el agarrador y la historia de su propia familia. Juntos, ella y Finn deben enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y más importante para ellos de lo que cualquiera podría imaginar. Teléfono Negro 2 es una próxima película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y escrita por Derrickson y C. Robert Cargill, quienes produjeron junto a Jason Blum. Es una secuela de The Black Phone, 2021, que a su vez es una adaptación del cuento de 2004 de Joe Hill. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora y Jeremy Davis, quienes repiten sus papeles con Demian Bichir y Ariana Rivas uniéndose al reparto. La película se estrenará en Fantastic Fest en septiembre de 2025 y está previsto que Universal Pictures la estrene en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025. Elenco. Mason Thames como Finney, el único superviviente conocido del Grabber. Madeleine McGraw como Gwen, la hermana de Finney. Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney. Demian Bichir como supervisor del campamento Lago Alpino. Miguel Mora como el hermano de una de las víctimas del agarrador. El actor interpretó previamente a Robin, el viejo amigo de Finney, quien fue asesinado por el agarrador. Jeremy Davis como el padre de Terrence, Finney y Gwen. Ariana Rivas como la sobrina del supervisor. Producción. En junio de 2022, Scott Derrickson declaró que, si bien Joe Hill protegía su historia,
El autor le había propuesto una idea maravillosa para una secuela que estaba dispuesto a dirigir si la primera película era un éxito. En agosto, Derrickson y Hill confirmaron que estaban en conversaciones con el estudio para realizar una secuela. Derrickson se refirió al éxito financiero de The Black Phone como uno de los catalizadores del desarrollo del proyecto. Hill afirmó que su inspiración para escribir una secuela se basó en la imagen icónica de las máscaras de Grabber. En noviembre de 2023 se informó que Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Casares Mora repetirían sus papeles de la primera película. El guión fue escrito por Scott Derrickson y C. Robert Cargill, y el dúo también se desempeñó como productor de la secuela. En diciembre, se confirmó que Derrickson regresaría como director. En septiembre de 2024, Demian Bichir se unió al elenco. Con el título provisional de Mysterium, la fotografía principal comenzó en Toronto el 4 de noviembre de 2024 y estaba programada para concluir el 15 de enero de 2025, con Per M. Ekberg como director de fotografía. En diciembre, Ariana Rivas se unió al elenco. El rodaje concluyó el 23 de enero de 2025. El primer adelanto de The Black Phone 2 se presentó en la CinemaCon y ya anticipa un giro inesperado. Gwen, Madeleine McGraw, es quien está en peligro, mientras que Finney, Mason Thames, asume el papel de Salvador. El entorno es gélido, las imágenes oníricas y el terror se inclina con fuerza hacia lo sobrenatural. Imagina la energía de Pesadilla en Elm Street con un toque moderno. Tras su estreno inicial en verano, El Teléfono Negro 2 ya tiene fecha de estreno fijada para el 17 de octubre de 2025, 4 meses más tarde de lo previsto. Pero, ¿en serio? Es una obra perfecta para Halloween. Cines, palomitas y un villano enmascarado acechando entre las sombras. Un éxito de terror de temporada. Universal Pictures se encargará de la distribución, aunque los detalles de la transmisión aún son un secreto. A pesar de su aparente destino en la primera película, Ethan Hawke regresa como el agarrador, ya sea acechando desde el más allá o resucitando sus retorcidas costumbres. Su regreso aumenta el factor de miedo. También regresan Mason Thames como Finney, Madeleine McGraw como Gwen, Jeremy Davis como Terrence Shaw y Miguel Mora como Robin. Se trata de una alineación repleta de personajes que mezclan supervivientes originales y sangre nueva, lo que sugiere que se desarrollará más de una historia aterradora. El guionista y director Scott Derrickson describe la secuela como una historia de terror sobre la transición a la adultez en el instituto. Evoluciona de forma natural a partir del contexto escolar original, y con Joe Hill, autor del cuento original, aportando ideas para la secuela, la historia se tornará más oscura, extraña y mucho más fantasmal. Aunque los detalles oficiales de la trama son un secreto, los primeros rumores sugieren que The Grabber podría ser ahora una entidad sobrenatural en toda regla, posiblemente revolucionando el concepto inquietante del teléfono. Derrickson adelantó: Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial. Así es como se hace una secuela de Black Phone. La gran actualización, un adelanto mostrado en la CinemaCon, confirma el cambio de tono. La pesadilla de Gwen, la nueva pelea de Finney y más acción fantasmal con el agarrador. Si a esto le sumamos un elenco en constante crecimiento y el apoyo de Hill a la historia, queda claro que esta secuela no es solo una ganga. Es el comienzo de una franquicia de terror completa. Así que sí, apúntelo en sus calendarios. El Teléfono Negro 2 está marcando el ritmo para octubre de 2025, y esta vez nadie está a salvo al otro lado de la línea. Black Phone 2 es la próxima secuela del exitoso film de terror de 2022, The Black Phone, y ya hay muchísimos detalles aterradores sobre el regreso de Grabber. The Black Phone recibió críticas positivas tanto de la crítica como del público, y la mayoría elogió a Ethan Hawke por su interpretación del terrorífico villano protagonista de la historia. La película ha mantenido un gran interés desde su estreno, con indicios de una posible secuela por parte de Derrickson, Hawke y el autor original, Joe Hill. La película de Blumhouse, The Black Phone, se basa en un cuento escrito por Hill y narra la captura de Finney Shaw,
de 13 años, por un asesino en serie conocido como El Agarrador. Como adaptación del cuento de terror de Joe Hill, The Black Phone tiene mucho margen para una secuela. La narrativa dejó la puerta abierta a una intensa historia de Black Phone 2, que enfrenta al público con El Agarrador por segunda vez. Derrickson, Hawk y Hill dejaron claro de inmediato que tenían la vista puesta en una secuela, y en 2023 se confirmó que Black Phone 2 estaba en camino. Aunque muchos detalles de la secuela siguen siendo un misterio, las últimas noticias confirman que un nuevo miembro del reparto se ha unido a Black Phone 2. Para completar el reparto, que incluye muchas caras que regresan, Anna Lorre ha sido elegida para interpretar a un personaje aún desconocido. La veterana del terror ha participado en películas como They Them y la próxima película Final Destination, Bloodlines, y se supone que interpretará a una de las próximas víctimas de The Grabber. Se une a figuras como Mason Thames y Ethan Hawke, así como a los recién llegados Demian Bichir y Ariana Rivas. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fanáticos, que no pueden esperar más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela alcance una audiencia más grande, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. La fecha de estreno de Black Phone 2 se fijó originalmente para el 27 de junio de 2025, pero se ha modificado. Ahora, la secuela de terror está programada para el 17 de octubre de 2025. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fans que ansían más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela consiga una mayor audiencia, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. Será distribuida por Universal Pictures y se espera su estreno en cines. Por el momento, no se sabe cuándo estará disponible Black Phone 2 en streaming, ni dónde podrá verse una vez finalizada su temporada en cines. Para ayudar a que la secuela cobre impulso, Ethan Hawke regresará como El Agarrador en Black Phone 2. No se sabe con certeza cómo regresará El Agarrador, considerando su muerte al final de la primera película, pero a menudo es difícil contener a un buen villano. Junto al ícono del terror en auge, el resto del elenco principal de la primera película también repetirá sus papeles, incluyendo a Mason Thames como Finney, el némesis de El Agarrador. Asimismo, Madeleine McGraw regresará como Gwen junto a Jeremy Davis como Terrence y Miguel Mora como Robin. Además de los rostros que regresan, el elenco de Black Phone 2 sigue creciendo con la incorporación de Demian Bichir, la monja, en un papel aún sin nombre. La joven estrella Ariana Rivas, un trabajador, también se ha unido al reparto en un papel aún no revelado, y a ella se une Anna Lorre, protagonista de They Them. Muchos de los jóvenes actores probablemente formarán parte del próximo grupo de víctimas de The Grabber, especialmente con el inicio de su reinado de terror sobrenatural. Aún no hay detalles específicos sobre la trama de Black Phone 2, pero el director de la primera película, Scott Derrickson, ha revelado que el autor Joe Hill tiene algunas ideas sobre lo que podría implicar la secuela. En una entrevista de 2022, Scott Derrickson adelantó que Hill ya tiene una idea sólida para una secuela de The Black Phone y que el director estaría encantado de volver para darle vida. Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial, me encantó. Joe es muy protector y personal con su material, pero vino a mí con la idea y le dije, así es como se hace una secuela de Black Phone. Genial. Aunque no está claro qué propuso Joe Hill como secuela de Black Phone, la historia actual se presta a muchas posibilidades. Si las víctimas de The Grabber pueden llamar desde el más allá y tener algún efecto en el mundo real, quizás una secuela lo muestre haciendo algo similar, aunque de una forma mucho más aterradora. El primer avance que llegó en la CinemaCon de 2025 lo reveló, y es evidente que The Grabber se ha convertido en un terror sobrenatural en la secuela. Otra posibilidad es indagar en el pasado de The Grabber y descubrir qué lo hace ser como es. La motivación del asesino es clave en cualquier franquicia de terror, e íconos como Freddy Krueger y Jason Voorhees tienen razones bastante claras para convertirse en pesadillas cinematográficas. Aún no hay nada seguro, pero Black Phone 2 solo está limitada por la imaginación de sus creadores. Aunque aún no se ha publicado un tráiler oficial, se mostró un adelanto en la CinemaCon.
Ambientada en invierno, la secuela parece cambiar el guión. Gwen, Madeleine McGraw, podría ser ahora quien esté en peligro, mientras Finney, Mason Thames, intenta salvarla. Las imágenes oníricas insinúan terrores al estilo de Pesadilla en Elm Street, con más elementos sobrenaturales. Los detalles de la trama aún son un secreto, pero el guionista y director Scott Derrickson afirma que será una historia de terror sobre la transición a la adultez en un instituto, que evolucionará naturalmente a partir del contexto escolar de la primera película. Ethan Hawke regresa como el agarrador, posiblemente en forma fantasmal. Ya sea acechando a Gwen y Finney o acosando a nuevas víctimas, esta secuela promete ser el inicio de una franquicia de terror completa. Los fanáticos del terror están celebrando el lanzamiento de un tráiler de lo que llaman una de las películas más aterradoras de la historia reciente. Black Phone 2, la secuela del thriller de terror sobrenatural Black Phone, que se estrenó en el Reino Unido en 2022, está protagonizada por Ethan Hawke como un secuestrador de niños en serie apodado The Grabber. A lo largo de la película, una de sus víctimas utiliza un teléfono misterioso para comunicarse con otros niños y adolescentes que han sido capturados previamente. El lunes, 2 de junio, se lanzó un tráiler de la secuela de la película y desde entonces ha acumulado millones de visitas y miles de comentarios. La primera Black Phone es una de mis películas de terror favoritas de la última década, escribió alguien. No sé cómo será la secuela, pero si logra capturar la atmósfera de la primera, me quedo en ella. Otro agregó, vi la primera película cuando salió y fue una experiencia que cambió mi vida. La primera fue la mejor película de terror que vi en mucho tiempo, añadió un tercero. No pensé que la película necesitara una secuela. Esta es fascinante. Sigan haciendo películas de terror, comentó un usuario en redes sociales. El director de la película, Scott Derrickson, habló sobre las presiones para estar a la altura de las expectativas de los fanáticos de la primera, mientras explicaba lo que podían esperar en la secuela. Definitivamente está ocurriendo algo temático diferente, le dijo a Collider. Creo que la primera película de Black Phone es más un thriller sobrenatural que una película de terror. Siempre lo he pensado. Se clasifica como película de terror por algunos de los extremos que aborda. Pero cuando se hace una película de terror de instituto, de cualquier tipo, se espera que satisfaga el deseo del público de un terror más intenso y elevado. Por eso, esta película es más gráfica, es más violenta, es más sangrienta. La sinopsis de la película de Universal confirma el regreso del protagonista original, Finn, Mason Thames, y el regreso de su hermana, el nuevo objetivo del villano aparentemente resucitado de Hawke. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha con la vida tras su cautiverio, la testaruda quinceañera Gwen empieza a recibir llamadas en sueños desde el teléfono negro y a tener visiones inquietantes de 3 chicos acosados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake. Continúa. Decidida a resolver el misterio y acabar con el tormento que sufren ella y su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta invernal. Allí, descubre una desgarradora intersección entre el agarrador y la historia de su propia familia. Juntos, ella y Finn deben enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y más importante para ellos de lo que cualquiera podría imaginar. Teléfono Negro 2 es una próxima película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y escrita por Derrickson y C. Robert Cargill, quienes produjeron junto a Jason Blum. Es una secuela de The Black Phone, 2021, que a su vez es una adaptación del cuento de 2004 de Joe Hill. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora y Jeremy Davis, quienes repiten sus papeles con Demian Bichir y Ariana Rivas uniéndose al reparto. La película se estrenará en Fantastic Fest en septiembre de 2025 y está previsto que Universal Pictures la estrene en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025. Elenco. Mason Thames como Finney, el único superviviente conocido del Grabber. Madeleine McGraw como Gwen, la hermana de Finney. Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney. Demian Bichir como supervisor del campamento Lago Alpino. Miguel Mora como el hermano de una de las víctimas del agarrador.
El actor interpretó previamente a Robin, el viejo amigo de Finney, quien fue asesinado por el agarrador. Jeremy Davis como el padre de Terrence, Finney y Gwen. Ariana Rivas como la sobrina del supervisor. Producción. En junio de 2022, Scott Derrickson declaró que, si bien Joe Hill protegía su historia, el autor le había propuesto una idea maravillosa para una secuela que estaba dispuesto a dirigir si la primera película era un éxito. En agosto, Derrickson y Hill confirmaron que estaban en conversaciones con el estudio para realizar una secuela. Derrickson se refirió al éxito financiero de The Black Phone como uno de los catalizadores del desarrollo del proyecto. Hill afirmó que su inspiración para escribir una secuela se basó en la imagen icónica de las máscaras de Grabber. En noviembre de 2023, se informó que Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Casares Mora repetirían sus papeles de la primera película. El guión fue escrito por Scott Derrickson y C. Robert Cargill, y el dúo también se desempeñó como productor de la secuela. En diciembre, se confirmó que Derrickson regresaría como director. En septiembre de 2024, Demian Bichir se unió al elenco. Con el título provisional de Mysterium, la fotografía principal comenzó en Toronto el 4 de noviembre de 2024 y estaba programada para concluir el 15 de enero de 2025, con Per M. Ekberg como director de fotografía. En diciembre, Ariana Rivas se unió al elenco. El rodaje concluyó el 23 de enero de 2025. El primer adelanto de The Black Phone 2 se presentó en la CinemaCon y ya anticipa un giro inesperado. Gwen, Madeleine McGraw, es quien está en peligro, mientras que Finney, Mason Thames, asume el papel de Salvador. El entorno es gélido, las imágenes oníricas y el terror se inclina con fuerza hacia lo sobrenatural. Imagina la energía de Pesadilla en Elm Street con un toque moderno. Tras su estreno inicial en verano, El teléfono negro 2 ya tiene fecha de estreno fijada para el 17 de octubre de 2025, 4 meses más tarde de lo previsto. Pero, ¿en serio? Es una obra perfecta para Halloween. Cines, palomitas y un villano enmascarado acechando entre las sombras. Un éxito de terror de temporada. Universal Pictures se encargará de la distribución, aunque los detalles de la transmisión aún son un secreto. A pesar de su aparente destino en la primera película, Ethan Hawke regresa como el agarrador, ya sea acechando desde el más allá o resucitando sus retorcidas costumbres. Su regreso aumenta el factor de miedo. También regresan Mason Thames como Finney, Madeleine McGraw como Gwen, Jeremy Davis como Terrence Shaw y Miguel Mora como Robin. Se trata de una alineación repleta de personajes que mezclan supervivientes originales y sangre nueva, lo que sugiere que se desarrollará más de una historia aterradora. El guionista y director Scott Derrickson describe la secuela como una historia de terror sobre la transición a la adultez en el instituto. Evoluciona de forma natural a partir del contexto escolar original, y con Joe Hill, autor del cuento original, aportando ideas para la secuela, la historia se tornará más oscura, extraña y mucho más fantasmal. Aunque los detalles oficiales de la trama son un secreto, los primeros rumores sugieren que The Grabber podría ser ahora una entidad sobrenatural en toda regla, posiblemente revolucionando el concepto inquietante del teléfono. Derrickson adelantó: Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial. Así es como se hace una secuela de Black Phone. La gran actualización, un adelanto mostrado en la CinemaCon, confirma el cambio de tono. La pesadilla de Gwen, la nueva pelea de Finney y más acción fantasmal con el agarrador. Si a esto le sumamos un elenco en constante crecimiento y el apoyo de Hill a la historia, queda claro que esta secuela no es solo una ganga. Es el comienzo de una franquicia de terror completa. Así que sí, apúntelo en sus calendarios. El teléfono negro 2 está marcando el ritmo para octubre de 2025. Y esta vez, nadie está a salvo al otro lado de la línea. Black Phone 2 es la próxima secuela del exitoso film de terror de 2022, The Black Phone, y ya hay muchísimos detalles aterradores sobre el regreso de Grabber. The Black Phone
Recibió críticas positivas tanto de la crítica como del público, y la mayoría elogió a Ethan Hawke por su interpretación del terrorífico villano protagonista de la historia. La película ha mantenido un gran interés desde su estreno, con indicios de una posible secuela por parte de Derrickson, Hawke y el autor original, Joe Hill. La película de Blumhouse, The Black Phone, se basa en un cuento escrito por Hill y narra la captura de Finney Shaw, de 13 años, por un asesino en serie conocido como El Agarrador. Como adaptación del cuento de terror de Joe Hill, The Black Phone tiene mucho margen para una secuela. La narrativa dejó la puerta abierta a una intensa historia de Black Phone 2, que enfrenta al público con El Agarrador por segunda vez. Derrickson, Hawke y Hill dejaron claro de inmediato que tenían la vista puesta en una secuela, y en 2023 se confirmó que Black Phone 2 estaba en camino. Aunque muchos detalles de la secuela siguen siendo un misterio, las últimas noticias confirman que un nuevo miembro del reparto se ha unido a Black Phone 2. Para completar el reparto, que incluye muchas caras que regresan, Anna Lorre ha sido elegida para interpretar a un personaje aún desconocido. La veterana del terror ha participado en películas como They Them y la próxima película Final Destination, Bloodlines, y se supone que interpretará a una de las próximas víctimas de The Grabber. Se une a figuras como Mason Thames y Ethan Hawke, así como a los recién llegados Demian Bichir y Ariana Rivas. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fanáticos, que no pueden esperar más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela alcance una audiencia más grande, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. La fecha de estreno de Black Phone 2 se fijó originalmente para el 27 de junio de 2025, pero se ha modificado. Ahora, la secuela de terror está programada para el 17 de octubre de 2025. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fans que ansían más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela consiga una mayor audiencia, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. Será distribuida por Universal Pictures y se espera su estreno en cines. Por el momento, no se sabe cuándo estará disponible Black Phone 2 en streaming, ni dónde podrá verse una vez finalizada su temporada en cines. Para ayudar a que la secuela cobre impulso, Ethan Hawke regresará como El Agarrador en Black Phone 2. No se sabe con certeza cómo regresará El Agarrador, considerando su muerte al final de la primera película, pero a menudo es difícil contener a un buen villano. Junto al ícono del terror en auge, el resto del elenco principal de la primera película también repetirá sus papeles, incluyendo a Mason Thames como Finney, el némesis de El Agarrador. Asimismo, Madeleine McGraw regresará como Gwen junto a Jeremy Davis como Terrence y Miguel Mora como Robin. Además de los rostros que regresan, el elenco de Black Phone 2 sigue creciendo con la incorporación de Demian Bichir, la monja, en un papel aún sin nombre. La joven estrella Ariana Rivas, un trabajador, también se ha unido al reparto en un papel aún no revelado, y a ella se une Anna Lorre, protagonista de They Them. Muchos de los jóvenes actores probablemente formarán parte del próximo grupo de víctimas de The Grabber, especialmente con el inicio de su reinado de terror sobrenatural. Aún no hay detalles específicos sobre la trama de Black Phone 2, pero el director de la primera película, Scott Derrickson, ha revelado que el autor Joe Hill tiene algunas ideas sobre lo que podría implicar la secuela. En una entrevista de 2022, Scott Derrickson adelantó que Hill ya tiene una idea sólida para una secuela de The Black Phone y que el director estaría encantado de volver para darle vida. Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial, me encantó. Joe es muy protector y personal con su material, pero vino a mí con la idea y le dije, así es como se hace una secuela de Black Phone. Genial. Aunque no está claro qué propuso Joe Hill como secuela de Black Phone, la historia actual se presta a muchas posibilidades. Si las víctimas de The Grabber pueden llamar desde el más allá y tener algún efecto en el mundo real, quizás una secuela lo muestre haciendo algo similar, aunque de una forma mucho más aterradora. El primer avance que llegó en la CinemaCon de 2025 lo reveló, y es evidente que The Grabber se ha convertido en un terror sobrenatural en la secuela. Otra posibilidad
es indagar en el pasado de The Grabber y descubrir qué lo hace ser como es. La motivación del asesino es clave en cualquier franquicia de terror, e íconos como Freddy Krueger y Jason Voorhees tienen razones bastante claras para convertirse en pesadillas cinematográficas. Aún no hay nada seguro, pero Black Phone 2 solo está limitada por la imaginación de sus creadores. Aunque aún no se ha publicado un tráiler oficial, se mostró un adelanto en la CinemaCon. Ambientada en invierno, la secuela parece cambiar el guión. Gwen, Madeleine McGraw, podría ser ahora quien esté en peligro, mientras Finney, Mason Thames, intenta salvarla. Las imágenes oníricas insinúan terrores al estilo de Pesadilla en Elm Street, con más elementos sobrenaturales. Los detalles de la trama aún son un secreto, pero el guionista y director Scott Derrickson afirma que será una historia de terror sobre la transición a la adultez en un instituto, que evolucionará naturalmente a partir del contexto escolar de la primera película. Ethan Hawke regresa como el agarrador, posiblemente en forma fantasmal. Ya sea acechando a Gwen y Finney o acosando a nuevas víctimas, esta secuela promete ser el inicio de una franquicia de terror completa. Los fanáticos del terror están celebrando el lanzamiento de un tráiler de lo que llaman una de las películas más aterradoras de la historia reciente. Black Phone 2, la secuela del thriller de terror sobrenatural Black Phone, que se estrenó en el Reino Unido en 2022, está protagonizada por Ethan Hawke como un secuestrador de niños en serie apodado The Grabber. A lo largo de la película, una de sus víctimas utiliza un teléfono misterioso para comunicarse con otros niños y adolescentes que han sido capturados previamente. El lunes, 2 de junio, se lanzó un tráiler de la secuela de la película y desde entonces ha acumulado millones de visitas y miles de comentarios. La primera Black Phone es una de mis películas de terror favoritas de la última década, escribió alguien. No sé cómo será la secuela, pero si logra capturar la atmósfera de la primera, me quedo en ella. Otro agregó, vi la primera película cuando salió y fue una experiencia que cambió mi vida. La primera fue la mejor película de terror que vi en mucho tiempo, añadió un tercero. No pensé que la película necesitara una secuela. Esta es fascinante. Sigan haciendo películas de terror, comentó un usuario en redes sociales. El director de la película, Scott Derrickson, habló sobre las presiones para estar a la altura de las expectativas de los fanáticos de la primera, mientras explicaba lo que podían esperar en la secuela. Definitivamente está ocurriendo algo temático diferente, le dijo a Collider. Creo que la primera película de Black Phone es más un thriller sobrenatural que una película de terror. Siempre lo he pensado. Se clasifica como película de terror por algunos de los extremos que aborda. Pero cuando se hace una película de terror de instituto, de cualquier tipo, se espera que satisfaga el deseo del público de un terror más intenso y elevado. Por eso, esta película es más gráfica, es más violenta, es más sangrienta. La sinopsis de la película de Universal confirma el regreso del protagonista original, Finn, Mason Thames, y el regreso de su hermana, el nuevo objetivo del villano aparentemente resucitado de Hawke. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha con la vida tras su cautiverio, la testaruda quinceañera Gwen empieza a recibir llamadas en sueños desde el teléfono negro y a tener visiones inquietantes de 3 chicos acosados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake. Continúa. Decidida a resolver el misterio y acabar con el tormento que sufren ella y su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta invernal. Allí, descubre una desgarradora intersección entre el agarrador y la historia de su propia familia. Juntos, ella y Finn deben enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y más importante para ellos de lo que cualquiera podría imaginar. Teléfono Negro 2 es una próxima película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y escrita por Derrickson y C. Robert Cargill, quienes produjeron junto a Jason Blum. Es una secuela de The Black Phone, 2021, que a su vez es una adaptación del cuento de 2004 de Joe Hill. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora y Jeremy Davis, quienes repiten sus papeles con Demian Bichir y Ariana Rivas uniéndose al reparto. La película se estrenará en Fantastic Fest en septiembre de 2025
y está previsto que Universal Pictures la estrene en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025. Elenco: Mason Thames como Finney, el único superviviente conocido del Grabber. Madeleine McGraw como Gwen, la hermana de Finney. Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney. Demian Bichir como supervisor del campamento Lago Alpino. Miguel Mora como el hermano de una de las víctimas del agarrador. El actor interpretó previamente a Robin, el viejo amigo de Finney, quien fue asesinado por el agarrador. Jeremy Davis como el padre de Terrence, Finney y Gwen. Ariana Rivas como la sobrina del supervisor. Producción. En junio de 2022, Scott Derrickson declaró que, si bien Joe Hill protegía su historia, el autor le había propuesto una idea maravillosa para una secuela que estaba dispuesto a dirigir si la primera película era un éxito. En agosto, Derrickson y Hill confirmaron que estaban en conversaciones con el estudio para realizar una secuela. Derrickson se refirió al éxito financiero de The Black Phone como uno de los catalizadores del desarrollo del proyecto. Hill afirmó que su inspiración para escribir una secuela se basó en la imagen icónica de las máscaras de Grabber. En noviembre de 2023, se informó que Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Casares Mora repetirían sus papeles de la primera película. El guión fue escrito por Scott Derrickson y C. Robert Cargill, y el dúo también se desempeñó como productor de la secuela. En diciembre, se confirmó que Derrickson regresaría como director. En septiembre de 2024, Demian Bichir se unió al elenco. Con el título provisional de Mysterium, la fotografía principal comenzó en Toronto el 4 de noviembre de 2024 y estaba programada para concluir el 15 de enero de 2025, con Per M. Ekberg como director de fotografía. En diciembre, Ariana Rivas se unió al elenco. El rodaje concluyó el 23 de enero de 2025. El primer adelanto de The Black Phone 2 se presentó en la CinemaCon y ya anticipa un giro inesperado. Gwen, Madeleine McGraw, es quien está en peligro, mientras que Finney, Mason Thames, asume el papel de Salvador. El entorno es gélido, las imágenes oníricas y el terror se inclina con fuerza hacia lo sobrenatural. Imagina la energía de Pesadilla en Elm Street con un toque moderno. Tras su estreno inicial en verano, El teléfono negro 2 ya tiene fecha de estreno fijada para el 17 de octubre de 2025, 4 meses más tarde de lo previsto. Pero, ¿en serio? Es una obra perfecta para Halloween. Cines, palomitas y un villano enmascarado acechando entre las sombras. Un éxito de terror de temporada. Universal Pictures se encargará de la distribución, aunque los detalles de la transmisión aún son un secreto. A pesar de su aparente destino en la primera película, Ethan Hawke regresa como el agarrador, ya sea acechando desde el más allá o resucitando sus retorcidas costumbres. Su regreso aumenta el factor de miedo. También regresan Mason Thames como Finney, Madeleine McGraw como Gwen, Jeremy Davis como Terrence Shaw y Miguel Mora como Robin. Se trata de una alineación repleta de personajes que mezclan supervivientes originales y sangre nueva, lo que sugiere que se desarrollará más de una historia aterradora. El guionista y director Scott Derrickson describe la secuela como una historia de terror sobre la transición a la adultez en el instituto. Evoluciona de forma natural a partir del contexto escolar original, y con Joe Hill, autor del cuento original, aportando ideas para la secuela, la historia se tornará más oscura, extraña y mucho más fantasmal. Aunque los detalles oficiales de la trama son un secreto, los primeros rumores sugieren que The Grabber podría ser ahora una entidad sobrenatural en toda regla, posiblemente revolucionando el concepto inquietante del teléfono. Derrickson adelantó: Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial. Así es como se hace una secuela de Black Phone. La gran actualización, un adelanto mostrado en la CinemaCon, confirma el cambio de tono. La pesadilla de Gwen, la nueva pelea de Finney y más acción fantasmal con el agarrador. Si a esto le sumamos un elenco en constante crecimiento y el apoyo de Hill a la historia, queda claro que esta secuela no es solo una ganga. Es el comienzo de una franquicia de terror completa. Así que sí,
Apúntenlo en sus calendarios. El teléfono negro 2 está marcando el ritmo para octubre de 2025. Y esta vez nadie está a salvo al otro lado de la línea. Black Phone 2 es la próxima secuela del exitoso film de terror de 2022, The Black Phone, y ya hay muchísimos detalles aterradores sobre el regreso de Grabber. The Black Phone recibió críticas positivas tanto de la crítica como del público, y la mayoría elogió a Ethan Hawke por su interpretación del terrorífico villano protagonista de la historia. La película ha mantenido un gran interés desde su estreno, con indicios de una posible secuela por parte de Derrickson, Hawke y el autor original, Joe Hill. La película de Blumhouse, The Black Phone, se basa en un cuento escrito por Hill y narra la captura de Finney Shaw, de 13 años, por un asesino en serie conocido como El Agarrador. Como adaptación del cuento de terror de Joe Hill, The Black Phone tiene mucho margen para una secuela. La narrativa dejó la puerta abierta a una intensa historia de Black Phone 2, que enfrenta al público con El Agarrador por segunda vez. Derrickson, Hawke y Hill dejaron claro de inmediato que tenían la vista puesta en una secuela, y en 2023 se confirmó que Black Phone 2 estaba en camino. Aunque muchos detalles de la secuela siguen siendo un misterio, las últimas noticias confirman que un nuevo miembro del reparto se ha unido a Black Phone 2. Para completar el reparto, que incluye muchas caras que regresan, Anna Lorre ha sido elegida para interpretar a un personaje aún desconocido. La veterana del terror ha participado en películas como They Them y la próxima película Final Destination, Bloodlines, y se supone que interpretará a una de las próximas víctimas de The Grabber. Se une a figuras como Mason Thames y Ethan Hawke, así como a los recién llegados Demian Bichir y Ariana Rivas. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fanáticos, que no pueden esperar más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela alcance una audiencia más grande, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. La fecha de estreno de Black Phone 2 se fijó originalmente para el 27 de junio de 2025, pero se ha modificado. Ahora, la secuela de terror está programada para el 17 de octubre de 2025. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fans que ansían más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela consiga una mayor audiencia, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. Será distribuida por Universal Pictures y se espera su estreno en cines. Por el momento, no se sabe cuándo estará disponible Black Phone 2 en streaming, ni dónde podrá verse una vez finalizada su temporada en cines. Para ayudar a que la secuela cobre impulso, Ethan Hawke regresará como El Agarrador en Black Phone 2. No se sabe con certeza cómo regresará el Agarrador, considerando su muerte al final de la primera película, pero a menudo es difícil contener a un buen villano. Junto al ícono del terror en auge, el resto del elenco principal de la primera película también repetirá sus papeles, incluyendo a Mason Thames como Finney, el némesis de El Agarrador. Asimismo, Madeleine McGraw regresará como Gwen junto a Jeremy Davis como Terrence y Miguel Mora como Robin. Además de los rostros que regresan, el elenco de Black Phone 2 sigue creciendo con la incorporación de Demian Bichir, la monja, en un papel aún sin nombre. La joven estrella Ariana Rivas, un trabajador, también se ha unido al reparto en un papel aún no revelado, y a ella se une Anna Lorre, protagonista de They Them. Muchos de los jóvenes actores probablemente formarán parte del próximo grupo de víctimas de The Grabber, especialmente con el inicio de su reinado de terror sobrenatural. Aún no hay detalles específicos sobre la trama de Black Phone 2, pero el director de la primera película, Scott Derrickson, ha revelado que el autor Joe Hill tiene algunas ideas sobre lo que podría implicar la secuela. En una entrevista de 2022, Scott Derrickson adelantó que Hill ya tiene una idea sólida para una secuela de The Black Phone y que el director estaría encantado de volver para darle vida. Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial, me encantó. Joe es muy protector y personal con su material, pero vino a mí con la idea y le dije, así es como se hace una secuela de Black Phone. Genial. Aunque no está claro qué propuso Joe Hill como secuela de Black Phone, la historia actual se presta a muchas posibilidades.
Si las víctimas de The Grabber pueden llamar desde el más allá y tener algún efecto en el mundo real, quizás una secuela lo muestre haciendo algo similar, aunque de una forma mucho más aterradora. El primer avance que llegó en la CinemaCon de 2025 lo reveló, y es evidente que The Grabber se ha convertido en un terror sobrenatural en la secuela. Otra posibilidad es indagar en el pasado de The Grabber y descubrir qué lo hace ser como es. La motivación del asesino es clave en cualquier franquicia de terror, e íconos como Freddy Krueger y Jason Voorhees tienen razones bastante claras para convertirse en pesadillas cinematográficas. Aún no hay nada seguro, pero Black Phone 2 solo está limitada por la imaginación de sus creadores. Aunque aún no se ha publicado un tráiler oficial, se mostró un adelanto en la CinemaCon. Ambientada en invierno, la secuela parece cambiar el guión. Gwen, Madeleine McGraw, podría ser ahora quien esté en peligro, mientras Finney, Mason Thames, intenta salvarla. Las imágenes oníricas insinúan terrores al estilo de Pesadilla en Elm Street, con más elementos sobrenaturales. Los detalles de la trama aún son un secreto, pero el guionista y director Scott Derrickson afirma que será una historia de terror sobre la transición a la adultez en un instituto, que evolucionará naturalmente a partir del contexto escolar de la primera película. Ethan Hawke regresa como el agarrador, posiblemente en forma fantasmal. Ya sea acechando a Gwen y Finney o acosando a nuevas víctimas, esta secuela promete ser el inicio de una franquicia de terror completa. Los fanáticos del terror están celebrando el lanzamiento de un tráiler de lo que llaman una de las películas más aterradoras de la historia reciente. Black Phone 2, la secuela del thriller de terror sobrenatural Black Phone, que se estrenó en el Reino Unido en 2022, está protagonizada por Ethan Hawke como un secuestrador de niños en serie apodado The Grabber. A lo largo de la película, una de sus víctimas utiliza un teléfono misterioso para comunicarse con otros niños y adolescentes que han sido capturados previamente. El lunes, 2 de junio, se lanzó un tráiler de la secuela de la película y desde entonces ha acumulado millones de visitas y miles de comentarios. La primera Black Phone es una de mis películas de terror favoritas de la última década, escribió alguien. No sé cómo será la secuela, pero si logra capturar la atmósfera de la primera, me quedo en ella. Otro agregó, vi la primera película cuando salió y fue una experiencia que cambió mi vida. La primera fue la mejor película de terror que vi en mucho tiempo, añadió un tercero. No pensé que la película necesitara una secuela. Esta es fascinante. Sigan haciendo películas de terror, comentó un usuario en redes sociales. El director de la película, Scott Derrickson, habló sobre las presiones para estar a la altura de las expectativas de los fanáticos de la primera, mientras explicaba lo que podían esperar en la secuela. Definitivamente está ocurriendo algo temático diferente, le dijo a Collider. Creo que la primera película de Black Phone es más un thriller sobrenatural que una película de terror. Siempre lo he pensado. Se clasifica como película de terror por algunos de los extremos que aborda. Pero cuando se hace una película de terror de instituto, de cualquier tipo, se espera que satisfaga el deseo del público de un terror más intenso y elevado. Por eso, esta película es más gráfica, es más violenta, es más sangrienta. La sinopsis de la película de Universal confirma el regreso del protagonista original, Finn, Mason Thames, y el regreso de su hermana, el nuevo objetivo del villano aparentemente resucitado de Hawke. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha con la vida tras su cautiverio, la testaruda quinceañera Gwen empieza a recibir llamadas en sueños desde el teléfono negro y a tener visiones inquietantes de 3 chicos acosados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake. Continúa. Decidida a resolver el misterio y acabar con el tormento que sufren ella y su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta invernal. Allí, descubre una desgarradora intersección entre el agarrador y la historia de su propia familia. Juntos, ella y Finn deben enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y más importante para ellos de lo que cualquiera podría imaginar. Teléfono Negro 2 es una próxima película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y escrita por Derrickson y C. Robert Cargill, quienes produjeron junto a Jason Blum. Es una secuela de The Black Phone, 2021,
que a su vez es una adaptación del cuento de 2004 de Joe Hill. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Mora y Jeremy Davis, quienes repiten sus papeles con Demian Bichir y Ariana Rivas uniéndose al reparto. La película se estrenará en Fantastic Fest en septiembre de 2025 y está previsto que Universal Pictures la estrene en Estados Unidos el 17 de octubre de 2025. Elenco: Mason Thames como Finney, el único superviviente conocido del Grabber. Madeleine McGraw como Gwen, la hermana de Finney. Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney. Demian Bichir como supervisor del campamento Lago Alpino. Miguel Mora como el hermano de una de las víctimas del agarrador. El actor interpretó previamente a Robin, el viejo amigo de Finney, quien fue asesinado por el agarrador. Jeremy Davis como el padre de Terrence, Finney y Gwen. Ariana Rivas como la sobrina del supervisor. Producción. En junio de 2022, Scott Derrickson declaró que, si bien Joe Hill protegía su historia, el autor le había propuesto una idea maravillosa para una secuela que estaba dispuesto a dirigir si la primera película era un éxito. En agosto, Derrickson y Hill confirmaron que estaban en conversaciones con el estudio para realizar una secuela. Derrickson se refirió al éxito financiero de The Black Phone como uno de los catalizadores del desarrollo del proyecto. Hill afirmó que su inspiración para escribir una secuela se basó en la imagen icónica de las máscaras de Grabber. En noviembre de 2023 se informó que Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y Miguel Casares Mora repetirían sus papeles de la primera película. El guión fue escrito por Scott Derrickson y C. Robert Cargill, y el dúo también se desempeñó como productor de la secuela. En diciembre, se confirmó que Derrickson regresaría como director. En septiembre de 2024, Demian Bichir se unió al elenco. Con el título provisional de Mysterium, la fotografía principal comenzó en Toronto el 4 de noviembre de 2024 y estaba programada para concluir el 15 de enero de 2025, con Per M. Ekberg como director de fotografía. En diciembre, Ariana Rivas se unió al elenco. El rodaje concluyó el 23 de enero de 2025. El primer adelanto de The Black Phone 2 se presentó en la CinemaCon y ya anticipa un giro inesperado. Gwen, Madeleine McGraw, es quien está en peligro, mientras que Finney, Mason Thames, asume el papel de Salvador. El entorno es gélido, las imágenes oníricas y el terror se inclina con fuerza hacia lo sobrenatural. Imagina la energía de Pesadilla en Elm Street con un toque moderno. Tras su estreno inicial en verano, El Teléfono Negro 2 ya tiene fecha de estreno fijada para el 17 de octubre de 2025, 4 meses más tarde de lo previsto. Pero, ¿en serio? Es una obra perfecta para Halloween. Cines, palomitas y un villano enmascarado acechando entre las sombras, un éxito de terror de temporada. Universal Pictures se encargará de la distribución, aunque los detalles de la transmisión aún son un secreto. A pesar de su aparente destino en la primera película, Ethan Hawke regresa como el agarrador, ya sea acechando desde el más allá o resucitando sus retorcidas costumbres. Su regreso aumenta el factor de miedo. También regresan Mason Thames como Finney, Madeleine McGraw como Gwen, Jeremy Davis como Terrence Shaw y Miguel Mora como Robin. Se trata de una alineación repleta de personajes que mezclan supervivientes originales y sangre nueva, lo que sugiere que se desarrollará más de una historia aterradora. El guionista y director Scott Derrickson describe la secuela como una historia de terror sobre la transición a la adultez en el instituto. Evoluciona de forma natural a partir del contexto escolar original, y con Joe Hill, autor del cuento original, aportando ideas para la secuela, la historia se tornará más oscura, extraña y mucho más fantasmal. Aunque los detalles oficiales de la trama son un secreto, los primeros rumores sugieren que The Grabber podría ser ahora una entidad sobrenatural en toda regla, posiblemente revolucionando el concepto inquietante del teléfono. Derrickson adelantó: Joe Hill me propuso una idea maravillosa para una secuela de Black Phone. Si la película tiene éxito, la haré. Tiene una idea genial. Así es como se hace una secuela de Black Phone. La gran actualización:
Un adelanto mostrado en la CinemaCon confirma el cambio de tono, la pesadilla de Gwen, la nueva pelea de Finney y más acción fantasmal con el agarrador. Si a esto le sumamos un elenco en constante crecimiento y el apoyo de Hill a la historia, queda claro que esta secuela no es solo una ganga, es el comienzo de una franquicia de terror completa. Así que sí, apúntelo en sus calendarios. El Teléfono Negro 2 está marcando el ritmo para octubre de 2025, y esta vez nadie está a salvo al otro lado de la línea. Black Phone 2 es la próxima secuela del exitoso film de terror de 2022, The Black Phone, y ya hay muchísimos detalles aterradores sobre el regreso de Grabber. The Black Phone recibió críticas positivas tanto de la crítica como del público, y la mayoría elogió a Ethan Hawke por su interpretación del terrorífico villano protagonista de la historia. La película ha mantenido un gran interés desde su estreno, con indicios de una posible secuela por parte de Derrickson, Hawke y el autor original, Joe Hill. La película de Blumhouse, The Black Phone, se basa en un cuento escrito por Hill y narra la captura de Finney Shaw, de 13 años, por un asesino en serie conocido como El Agarrador. Como adaptación del cuento de terror de Joe Hill, The Black Phone tiene mucho margen para una secuela. La narrativa dejó la puerta abierta a una intensa historia de Black Phone 2, que enfrenta al público con El Agarrador por segunda vez. Derrickson, Hawke y Hill dejaron claro de inmediato que tenían la vista puesta en una secuela, y en 2023 se confirmó que Black Phone 2 estaba en camino. Aunque muchos detalles de la secuela siguen siendo un misterio, las últimas noticias confirman que un nuevo miembro del reparto se ha unido a Black Phone 2. Para completar el reparto, que incluye muchas caras que regresan, Anna Lorre ha sido elegida para interpretar a un personaje aún desconocido. La veterana del terror ha participado en películas como They Them y la próxima película Final Destination, Bloodlines, y se supone que interpretará a una de las próximas víctimas de The Grabber. Se une a figuras como Mason Thames y Ethan Hawke, así como a los recién llegados Demian Bichir y Ariana Rivas. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fanáticos, que no pueden esperar más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela alcance una audiencia más grande, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. La fecha de estreno de Black Phone 2 se fijó originalmente para el 27 de junio de 2025, pero se ha modificado. Ahora, la secuela de terror está programada para el 17 de octubre de 2025. Aunque un retraso de 4 meses es una mala noticia para los fans que ansían más terror sobrenatural, podría permitir que la secuela consiga una mayor audiencia, ya que Halloween es una época popular para las películas de terror. Será distribuida por Universal Pictures y se espera su estreno en cines. Por el momento, no se sabe cuándo estará disponible Black Phone 2 en streaming, ni dónde podrá